Y ahí avanza entre el 43 y el 45, en 2 años, de la Dirección de Trabajo pasa a ser Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí comienza a trabajar con las organizaciones sindicales, con sus colegas que administraban el Estado, y comienza todo un proceso donde él va organizando con sus colegas un núcleo de poder para tomar el poder. Entonces, lo primero que hace es reconocer los derechos de los trabajadores, el estatuto del peón, los convenios colectivos de trabajo, el reconocimiento de la previsión a diferentes sindicatos. Bueno, quien consolida todo eso. Terminó la guerra y ahora yo les voy a hacer ver un videito de 3 minutos que vamos a ver ahora. ¿Escuchan a Entrevista en Ushuaia? Sí, se escucha, se escucha. Ahora vamos a ver el video de Perón, cuando él lo va a explicar mejor que yo, que él constituye el Consejo Nacional de Posguerra, y sobre eso después vamos a hablar. ¿Ahí lo podemos pasar ya? Dale, ahí Julio, te llegó por correo la Paula, para que entonces cada uno lo pase por su lado, ¿me parece? Así Perfecto. se escucha mejor, lo mejor. Así que ahora apagamos y lo vemos acá nosotros. Dale. Enseguida el Consejo Nacional de Posguerra, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyeran a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo. Ese Consejo Nacional de Posguerra comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Hice un compendio en 22 capítulos que le llamé la comunidad organizada. Tan pronto nosotros tuvimos la ideología preparada, dividimos ese consejo de concepción en grupos. Se hizo un grupo económico, un grupo político, un grupo social, un grupo cultural, y entonces eso nos permitió ya ir orientando un plan. En primer lugar, preparamos la estadística. Tuvimos que hacer 15.000 encuestas para contar con una estadística empírica, pero real. Una vez que tuvimos la estadística, por los grupos se estudiaron los grandes y lejanos objetivos del país. Se hicieron estudios monográficos de cada uno de los grandes objetivos que el país debía perseguir. Naturalmente, teníamos la estadística, teníamos los objetivos y teníamos los límites de un plan. El resto, establecer el camino, era una cosa ya más sencilla. Es así que armamos el primer plan. Indudablemente, cuando tuvimos armado el plan, nos dimos cuenta que la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. De manera que de la realización, sobre todo en las actividades de un gobierno moderno, no se puede reducir a un hombre. Pero cuando se tuvo el plan, yo llamé a los coroneles y les dije, bueno señores, nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está, si no terminada, en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución. Y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno y ejecutar todo el plan, iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina del momento. Brevemente, yo creo que lo que hemos visto en este pequeño videíto es un adelanto que luego se puede ir estudiando, pero todo lo que se construyó, primero se concibió, se hizo un plan y se ejecutó en el plano económico, en el plano cultural, en el plano del trabajo, en el plano social. Hoy, ¿cómo estamos? Nada de esto existe.
hipotéticamente, si el pueblo nuevamente vuelve a tener que administrar estados, miren todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué nos tenemos que preguntar, ustedes y los de Ushuaia, por qué nosotros hemos perdido estos avances que hemos tenido en la década del 50? De producir antibióticos, energía atómica, de tener tecnología, soberanía tecnológica, científica, producíamos antibióticos, hacíamos avión a chorro, teníamos 1.200 barcos, transportábamos 1.500.000 toneladas, teníamos los teléfonos, teníamos los ferrocarriles, hoy no tenemos nada. Y otra vez se le dio a manos extranjeras. Así que esta es la pregunta que queda que se tienen que hacer ustedes, que son jóvenes, para volver a recuperar la soberanía, que no es solamente tener una banderita. Hay que tener todo el patrimonio para ser soberano. No tener una banderita y cantar. Bueno, ahora Julio y Paula hacen la presentación de los expositores, ¿puede ser? ¿Qué tal, Franco? Dale, perfecto, arrancamos. Voy a hacer una pequeña presentación. Ahora nos va a hablar un amigo personal, compañero de estudios, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Sebastián Echauri, que es profesor, maestro rural, urbano, oriundo de Ayacucho. Y su temática va a ser el sujeto social histórico del peronismo. Así que, Cristian, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo Julio, mi nombre es Cristian Echauri. Soy licenciado en Ciencias Políticas, compañero de Julio en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y la verdad estoy muy agradecido por la invitación, estar compartiendo acá con ustedes en la universidad. No hay cosa más importante que podamos intercambiar entre profesionales, estudiantes, sobre cuestiones como esta y muchas otras, ¿no? Ahora bien, el día de hoy la idea era hablar sobre el sujeto histórico y social en el peronismo. Antes de ir a algunas lecturas y compartir algunas cuestiones, quería comentarles, yo creo que todos o muchos de nosotros habremos pasado por algo similar. Perdón, ¿hasta qué hora tenemos, Julio? Así me ordeno en el tiempo. Según mis cálculos, 12 y 16 minutos, se cumplen media hora. 2 y cuarto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a sacar un montón de cosas. La idea es la siguiente, entonces. Nosotros como estudiantes, como peronistas, como parte del pueblo, muchos hemos vivido la situación de ser peronistas de la cuna y haber entendido el peronismo desde el sentimiento. No haber tenido una formación doctrinaria. ¿Por qué? Porque en mi caso tengo 39 años, nací en 1985 y nuestra juventud se dio principalmente en los 90, en una plena derrota. Si bien en la provincia de Buenos Aires vivimos algunas situaciones comunitarias interesantes, la realidad es que estábamos viviendo una derrota histórica extraordinaria, no a nivel local, sino a nivel mundial, el consenso de Washington. Sufrimos la crisis del 2001 y a partir del 2003 se abrió una nueva chance y nosotros éramos mayores. En el 2003 yo tenía 18 años y entraba a la universidad. Ahora bien, cuando entré a la universidad, mi formación básica era haber estado en la secundaria y tener muchos profesores que no eran peronistas, y hablar de peronismo era hablar de política. Hablar de política era hablar de peronismo. O sea, estudiar la historia hasta los 30, ver el radicalismo, el golpe de Estado, no era política. El peronismo era algo muy reciente. No se podía hablar en la escuela, por lo menos donde yo fui a la escuela. En ese sentido, entonces, la poca formación que tuvimos era, el peronismo era algo con características fascistas, nos decían. Esa formación, esa cuestión hacía en un joven como yo decir, no debe ser algo tan malo. Cuando entro a la universidad, empiezo a formarme, entro al ciclo básico común, leo a José Luis Romero, lo mismo. Empezamos a ver determinados avances por parte de este socialista, pero, sin embargo, de nuevo, había visos fascistas y entrado a la sociología, el peronismo no existe, salvo por Gino Germani.
por lo menos la introducción a la carrera, y empezamos a ver también nuevamente que el peronismo era una situación problemática, y seguíamos hablando en la carrera de Ciencias Políticas de que el peronismo era política. Lo que principalmente reinaba como concepción era el institucionalismo, por un lado, y el marxismo por el otro. No teníamos la suerte, sino en los seminarios, como este precioso seminario, en las elecciones, de poder elegir, gracias al esfuerzo de muchos compañeros, como hacer la primera década peronista, teoría sobre el peronismo, entrar. La dificultad de poder leer el peronismo siempre fue leer al peronismo desde segundas y terceras lecturas que nos decían qué era el peronismo sin leer a Perón, sin leer a Evita, entender que habría una ciencia interpretativa de la realidad y condiciones epistémicas que había que cumplir para hacer ciencia. El general Perón nos enseña que la política es un arte, y el arte es algo que nos permite transformar la realidad. En ese sentido, entonces, nosotros cuando estudiábamos, nos enseñaban, les pasará a ustedes, que el sujeto histórico, por lo general, nacía en la interpretación desde corrientes marxistas, era la clase trabajadora. El sujeto histórico era la clase trabajadora. Luego vimos el institucionalismo, y eso, dependiendo de la suerte del docente que tengamos, las materias que cursemos, era cómo lo abordábamos. Entonces yo decidí, ante la invitación que me hicieron, intentar hacer un esbozo interpretativo de qué es el sujeto histórico, por un lado. Una vez que entremos a la idea del sujeto histórico, ver diferentes concepciones, y después entrar a las nociones que nos da Evita. La dificultad de comprender el peronismo, creo, desde el peronismo, es no haber primero vivido el peronismo en su fase inicial y entender el amor. El amor. Cuando leemos a una Eva Perón, principalmente, el amor es fundamental, el sentimiento, la pasión. O sea, es una concepción sentipensante, digamos, porque no es solamente sentimiento, es pensamiento y es acción. Hay que sentir, hay que comprender y hay que realizar. Ahora, para poder llevar a cabo todo esto, quería primero invitarlos a escuchar una cuestión, una cita de Evita, de quién sino, en Lecciones de la Historia. En Lecciones de la Historia, Evita dice: la historia nos ha mostrado muchas veces que los pueblos dan su vida fácilmente por un hombre. Que dan la vida más fácilmente por un hombre que por una doctrina. Cuando los cristianos morían cantando en las arenas del circo romano, brindaban su vida por una nueva doctrina, pero solamente se acordaban de Cristo. Cuando los franceses en 1800 caían en los campos de batalla buscando la gloria de un imperio, es cierto que morían por Francia, pero ellos sentían que Francia era Napoleón. La vida por Perón. En la escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada. Hacia aquí no se aprenden los argentinos a querer a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas, y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. Feliz día, compañeros, hoy es San Perón, ayer fue 17 de octubre, la verdad que es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes este día. Quería comentarles, empezar con Evita, porque en esto de hablar del sentimiento y la vida por Perón, antes que la doctrina es algo que nos organiza y nos da sentido. Esto que dicen que no hay un gobierno sin doctrina, es como un cuerpo sin alma, ¿no? La doctrina es fundamental, pero Evita nos enseña otra cosa, que es necesaria comprender y sentir. Cuando hablamos del sujeto histórico, o sea, entrando, podremos agarrar, buscamos, googleamos, es el tiempo de hoy, no todo el mundo tiene la suerte de tener la posibilidad de comprar libros, acercarse, haber leído, aprender a leer, aprender a tener la paciencia, no cansarse la vista. Es un ejercicio muy duro y más en este tiempo. Aquellos que pudimos leer por una cuestión de suerte, simplemente, yo soy hijo de una docente y de un ferroviario, así que el peronismo lo traigo en la carne, ¿no? Y en el alma. La situación es la siguiente. Yo agarré y dije, bueno, ¿cómo enseñar el peronismo desde Perón y cómo
no aprender, pero de alguna manera cómo abordar al peronismo. Yo dije, bueno, ¿qué haría cualquiera? Buscamos en Wikipedia. ¿Y qué nos dice una primera definición amplia? Dice, el sujeto histórico es un ente social que es capaz de transformar su realidad. Con ello, producir acontecimientos históricamente relevantes y diferentes relatos históricos, como puede ser algún descubrimiento o comienzo de un proceso histórico. Una definición amplia que nos permite abordar el concepto de sujeto histórico. Vamos a pasar por un abordaje más. Un señor con nombre ruso, este hombre se llama Mikhail Sitikov, que en realidad era cubano. Esta definición, dada en 1986, dice que el significado más compartido del término sujeto de la historia es el que lo define como aquel que hace historia, el portador de aquella actividad que conduce a cambios en la vida de la sociedad y a su transformación y desarrollo. Esta definición, ¿sí?, no excluye las opiniones contrarias sobre la existencia de un sujeto general, de si es Dios, el hombre, o las ideas, o la naturaleza, o las personalidades, grupos, clases de la sociedad o el género humano. Esta breve introducción la doy para pasar a ver diferentes tipos de sujetos que podemos ver en el estudio, de diferentes abordajes. Vamos a tener nociones en las que el sujeto histórico haya sido el individuo, los héroes, las instituciones, perspectivas liberal-libertarias, que hoy le diríamos libertarias, traicionando nuestra historia en la que los libertarios eran los anarquistas que daban la vida por la liberación humana y ahora la están transformando en otra noción. Son libertarians, importamos el libertarians con el concepto de libertario. Pero bueno, la liberal-libertaria, en la que el sujeto histórico es el individuo o los individuos, las colectivistas, que ya vamos a ver, la providencialista y la materialista, y en ella el marxismo. Nociones de sujeto histórico, como la del individuo, el héroe, dice que se entendía como sujeto histórico al individuo destacándose por distintos motivos que son los que hacen a la historia. La idea es que desde la antigüedad se entendía al sujeto histórico como el gran héroe, como aquel que, un Alejandro, un Julio César, aquellos que lograron guiar a la historia. Las concepciones tradicionales de la historia denotaban el concepto de los grandes hombres. Esto es necesario plantearlo porque todas estas concepciones luego Evita va a tomar necesariamente algunas de estas cosas y va a dar una interpretación, a mi entender, original. Y necesario es decir que tenemos nuestra propia interpretación de la historia, nuestra propia forma de verlo. A ver, nos sucede lo siguiente. A la hora de comprender, generalmente tenemos paradigmas que nos han enseñado que hacen que sea difícil comprender y leer algo tan sencillo como Evita. Bueno, sigo. Los grandes hombres de la historia. Otra concepción es la de las instituciones. Lo que hablo cuando hablamos de las instituciones es hablar de instituciones superadoras del hombre, que podían haber sido, por ejemplo, en su momento, el Imperio Romano, la historia de la monarquía, sea feudal, absoluta, o el Estado liberal. Es decir, el sujeto histórico ya no son los individuos, los grandes hombres, son las instituciones. El institucionalismo nos enseña la historia a partir de las instituciones. El sujeto histórico pasa a ser la institución. Hay otra noción, la tercera diríamos, en este caso, no es en el orden de los factores no altera el producto, es solamente a nivel de comprensión, es la liberal-libertaria. Esta reduce lo social a lo individual. De hecho, el rational choice, si quieren, en términos de ciencias políticas, bebe un poco de esto. Plantea que el protagonismo lo tienen los individuos como agentes históricos principales. El sujeto histórico, el individuo en sí, es quien es el motor de la historia, podríamos decirlo, y se enfrenta principalmente al Estado, ¿sí?, o a las mayorías. Es lo que vamos a conocer en un Tocqueville como la tiranía de las mayorías. ¿Sí? Los liberales siempre pusieron como sujeto al individuo y planteaban que lo importante era la libertad de estos frente a la opresión del Estado o la tiranía de las mayorías. Después tenemos nociones colectivistas. Las nociones colectivistas son en las que los individuos aislados no son los principales agentes, sino que son grupos sociales cohesivos o fuerzas sociales o culturales que se configuran, ¿sí?
y van a ser de distintas conformaciones. Estos agentes colectivos pueden llegar a ser, en términos idealistas, el Estado, puede ser la raza, ¿sí? Caso del nazismo, el Estado pudo haber sido en el caso del fascismo, y diferentes tipos de colectivismos que hacen del sujeto histórico a un ideal. Hay nociones providencialistas. Las nociones providencialistas son las que dicen que únicamente Dios es el protagonista de la historia. Es decir, es el agente verdadero de la historia. Es quien dice que toda nuestra historia es parte de un plan divino de salvación, donde la gente y el sujeto no es otra cosa que Dios, en el que nosotros somos instrumentos de él. ¿Sí? El providencialismo se puede mezclar a veces con el colectivismo cuando se utiliza como providencialmente un agente colectivo. Puede confundirse. En términos, otra forma de ver, ¿sí?, el sujeto histórico es una noción materialista en la que el sujeto se diluye y pasa a ser importante cuestiones como el clima, la tecnología, cuestiones como la infraestructura. O sea, el desarrollo de la tecnología sobrepasa al hombre. La noción materialista se impone sobre los individuos y el sujeto se diluye en la transformación material, sea por cuestiones del clima, por cuestiones de tecnología, etc. Dentro del materialismo, pero retomando el sujeto, hasta el marxismo, que va a decir que el sujeto social son las clases sociales, ¿sí?, que tienen intereses económicos relacionados dentro de los modos de producción y en las relaciones de poder, ¿sí?, por cuestiones en la infraestructura y la superestructura. Disculpen si voy muy rápido, me quedan, 15 minutos. Sin leer, te estoy midiendo un bello reloj. Ahora, el sujeto histórico según Evita. Cuando hablamos de Eva Perón dio unas clases magistrales en la Escuela Superior Justicialista junto con Perón. Ella dio clases de historia y es muy interesante que hay una tríada que tal vez, ojalá algún día pueda desarrollar lo que había preparado para hoy. Pero se confunde algo muy interesante, es leer Conducción Política, la historia según Evita, del movimiento peronista, y el justicialismo de Mendé. El justicialismo de Mendé y las clases de historia de Evita, ¿sí? Si hacemos eso, obviamente, Conducción Política. Estos tres libros tienen la peculiaridad de dialogar entre ellos porque las clases se dieron en un mismo momento. Entonces, por ejemplo, Evita cita a Mendé diciéndole, Mendé me dijo, o Perón en la clase anterior dijo, o Perón diga, Evita dijo en la clase. O sea que las tres deben leerse al mismo tiempo. Según Eva Perón en su cátedra, de la historia en la Escuela Superior Peronista, el sujeto histórico, podríamos decir, es el pueblo. Ahora, el pueblo con el conductor. Dicho en su interpretación, ella dice en un apartado que se llama Interpretación de la Historia, en el capítulo 1 de la primera edición de 1952, la concepción peronista de la historia, 14 de marzo del 51, individualistas y colectivistas, y fíjense cómo dialoga con lo que planteé anteriormente, individualistas y colectivistas de la historia. Algunos creen que la historia la hacen avanzar solamente las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Carlyle, un autor que conocí por leer a intelectuales del principio del siglo XIX que no conocemos, porque al haber leído tanto a Marx, Durkheim y Weber, no conocemos nuestros propios autores que refieren a cómo se conformó la argamasa intelectual de la oligarquía argentina. Entonces es muy difícil comprender nuestra propia historia si no leemos a los propios que se remiten a los autores de la época. Por ejemplo, Carlyle, que no sé cómo se pronuncia bien porque no tengo un buen inglés. Ahora, dice Evita, algunos creen que la historia la hacen avanzar solamente las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Carlyle, por ejemplo, decía en su gran hombre, Los héroes, que la historia universal es en el fondo la historia de los grandes hombres. Otros, en cambio, se afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Son los colectivistas de la historia. Ellos
son los que afirman, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos a su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho lo mismo. El planteo de Evita va a ser que en realidad hay un encuentro entre el pueblo y el general Juan Domingo Perón. El general, ¿sí?, así como tantos actores y conductores de la historia, ustedes cuando lean, los invito en serio a leer Evita, si no lo han leído, porque es maravilloso. Y crean lo que dice Evita. Partamos de creer en nuestros líderes. Nuestros líderes, nuestros conductores, Evita, ponía en una misma línea a los conductores, y cuando habla de los conductores de la historia, pone en un mismo plano a Jesús, a Napoleón, a Licurgo, a Perón. La diferencia que establece Evita, como les decía en el primer momento, es muy importante la doctrina. Ahora, lo importante es el realizador, porque tenemos nuestro conductor, tenemos en quién creer, el líder. Ese líder, ¿sí?, ese genio, ella va a hablar de un genio, no quería solamente lograr encontrarse consigo mismo, dice ella. Él lo que quería era la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese encuentro entre Perón y entre el pueblo logró constituir nuestro sujeto histórico. Nuestro sujeto histórico es el encuentro entre ambos. Ella va a decir en sus escritos, más que escritos son clases porque son orales, y tengo entendido que estarían grabadas. Dice en las grabaciones, en algún momento, no sé si serán conseguibles, pero existirían grabaciones. Si no, la fusiladora las desapareció. Lo que plantea Evita es que, ¿cuándo nace el peronismo? El peronismo, o sea, en algún momento va a decir nace el 17 de octubre, o sea, un ayer, hace un montón de tiempo, ¿no? Un ayer. Pero también Evita dice que nació también el 24 de febrero, el día que el pueblo eligió a Perón, ¿sí? El 24 de febrero del 46. Ahora, ella dice que en realidad no nació ni el 17 de octubre, ni nació el 24 de febrero. ¿Cuándo nació? Nació el día que habrá nacido, dice, el día que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, el día que se transformó ese viejo Departamento Nacional del Trabajo, vetusto en denuncias y en complicidades con no resolver problemáticas, y que Perón agarra, toma y empieza a utilizar para encontrarse con los trabajadores. Dice, en un momento da ese momento y en otro momento dice no. Se da cuando Perón responde directamente al primer trabajador. Y en eso se encuentra el pueblo, ¿sí? El pueblo y el líder. En esta situación, o sea, no es el pueblo el que se da el conductor solamente, sino que es el conductor que va a buscar al pueblo, que es parte de mí. Entonces el sujeto histórico no se remite solamente a lo que anteriormente dije, es decir, por ejemplo, los grandes héroes, las instituciones, lo colectivo. Fíjense que se termina mezclando todo en una argamasa compleja, ¿sí? Compleja, en la que hay diferentes perspectivas y que no tiene una cosmovisión o un paradigma determinado. Es la multiplicidad de las cosas, es la complejidad del desarrollo mismo en la realidad, ¿sí? Por eso es bueno para mí, teniendo la oportunidad de venir a compartir, de decir esto. Retomando lo que decía el compañero hoy respecto al Consejo Nacional de Posguerra, gracias por ponerlo para que los compañeros puedan estudiarlo, porque realmente ha sido olvidado o tal vez silenciado. Perón ha sido silenciado. Si nosotros no lo buscamos, no nos encuentra Perón. Tenemos que salir a buscarlo y tenemos que ser los predicadores de esta doctrina y predicadores de lo que nos ha traído el general. Ahora, para esto, ¿sí?, se desarrolló la Escuela Superior Peronista. Y la Escuela Superior Peronista, les decía Raúl Mendé, el compañero Raúl Mendé, tiene una peculiaridad. Él formó parte de una institución que era la Secretaría, disculpen, no quiero decirlo, el ministro fue nombrado Ministro de Asuntos Técnicos. El Ministerio de Asuntos Técnicos fue la continuidad del Consejo Nacional de Posguerra y fue desde donde salió la Escuela Superior Peronista, de la cual Mendé fue
presidente o fue quien la dirigió. O sea, a la continuidad de estas cuestiones que eran necesarias de hacer predicadores, de hacer las necesarias estadísticas para poder comprender la situación real en la que estábamos y poder plantear en eso del tiempo o lo que termina siendo la comunidad organizada, es con Mendé, ¿sí?, la síntesis que se constituye lo que se llama tanto la comunidad organizada, tanto conducción política como estas escrituras. El libro que les comentaba, El Justicialista, creo que me quedan 5 minutos o 6, mirando el reloj. En este libro lo que nos va a plantear Mendé es que hay cuatro nociones desde el aspecto individual y desde el aspecto social que constituyen al hombre, que son lo material, lo espiritual y en lo social, lo individual y lo colectivo. Lo que nos va a plantear Mendé en este libro es que la felicidad ha sido el fin de toda ideología o propuesta. Los espiritualistas planteaban la liberación del hombre desde el aspecto espiritual. Ahora bien, si bien este aspecto espiritual permite la liberación del alma, lo que termina es generando un agobio en términos espirituales cuando en lo material podemos llegar a tener hambre, a poder no lograr nuestra realización en esta tierra. No se niega, ¿sí?, desde el peronismo, el justicialismo, la cuestión espiritual, pero dice que agobia lo espiritual en los fanáticos de esa perspectiva. En términos de lo material, si bien puede resolvernos en términos individuales las cuestiones que hacen a esto que es la existencia, puede ahogarnos, ¿sí?, y dejarnos en un desahucio. En términos de lo social, plantea el justicialismo con Mendé, siempre en diálogo con conducción política y con la historia del peronismo. Lo que plantea es que en lo social, lo individual, ¿sí?, si bien proponen la felicidad, la liberación del individuo, termina el individuo pudiendo aplastar a la comunidad en su totalidad. Entonces la felicidad se encuentra en contradicción con un principio básico que es la libertad. No garantiza la libertad el principio individual. Y ahora, en términos colectivistas, en lo colectivo se señala al marxismo como colectivista, con un Estado que dice representar a los trabajadores, pero que aplasta la libertad de los individuos. Y en términos colectivistas hay dos expresiones que son las idealistas, que son el fascismo y el racismo, que podría decirse el nazismo, donde si bien la figura idealista es el Estado o la raza, se utiliza de una manera en la que aplasta al individuo y no le permite la liberación tampoco. O sea, el peronismo va a plantear una tercera posición, como decía el compañero, en términos filosóficos y prácticos, en el cual haya una tendencia a un justo medio entre lo espiritual y lo material, ¿sí?, y entre lo individual y lo colectivo. Y esa es la tercera posición, ¿sí? Pasar de una masa inorgánica, que no es una masa inorgánica que exprese una inorganicidad total, es como Perón recibe en herencia a esa sociedad que se encontraba totalmente deshecha por la cuestión de ser el granero del mundo y de alguna manera ser una semicolonia. O sea, la desarticulación de la sociedad en términos de los trabajadores. En esta clase íbamos a hablar, pero no llegamos por el tiempo, de la ley 23.852, el régimen de las asociaciones profesionales. El peronismo, ¿sí?, en términos prácticos, organizó a la masa de los trabajadores con la ley de asociaciones profesionales en términos de poder lograr sindicatos por ramas para poder organizar a la clase obrera. Por un lado, eso expresaba la justicia social. Ahora, todos aquellos que quedaban marginados del proceso de organicidad, de esta comunidad organizada en proceso, tenían, por otro lado, la Fundación Evita, que daba la ayuda social, la justicia social por vía de la organización de los trabajadores y la ayuda social a partir de la jefa espiritual de la nación. ¿Sí? Entre esas dos
instrumentos, lo que se buscaba a partir del gobierno, ¿sí?, y la utilización del Estado, ¿sí?, era resolver esa situación en la que veníamos en una situación de pauperrismo en la sociedad. Y la idea de la salida del peronismo frente a las grandes ideologías del tiempo, que era el liberalismo, como dijo el compañero, o el marxismo, una tercera posición en la cual no sea de carácter colectivista, como el fascismo, ¿sí?, el colectivismo que se expresaban, sino que permitan la libertad en la comunidad. Entonces, el sujeto histórico que propone el peronismo son los trabajadores y los trabajadores organizados. Los trabajadores son el pueblo organizado, la comunidad organizada. Los únicos que no trabajan, ¿sí?, son la oligarquía, que no producen nada, sino que viven del pueblo. Entonces, creo que me queda un minuto. Muchísimas gracias. Un minuto, sí, te gané de mano. Bien, por último, les quería decir que había desarrollado una concepción del peronismo y una interpretación en términos aristotélicos. Les quería decir la idea de acto, potencia, sujeto-agente y lo teleológico. El peronismo tiene una concepción filosófica aristotélico-tomista, en cierta forma, en la comunidad organizada se expresa, y eso plantea que en acto la idea era transformar esa masa en potencia en una comunidad organizada. La sustancia, como podemos entender el complejo del peronismo, la sustancia es el pueblo organizado en su comunidad. Esa sería la sustancia a la que se apela. La forma es darle la comunidad organizada, la sustancia son la sustancia en su materia son el pueblo. La idea de la forma es la comunidad organizada. El sujeto agente fue Perón y la Secretaría de Trabajo y Previsión, y luego el conductor como presidente. Y el telos, o sea, la finalidad, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Hubiera sido muy lindo poder decirlo en más largo, pero bueno, intenté decirlo todo. Muchísimas gracias y espero que se haya comprendido y no haya sido interesante. Estupendo, Cristian. Viva Perón, carajo. Viva. Bueno, vamos para la siguiente exposición, lo presenta Vale. Paula. Vamos acá con mi machete de presentación. Bueno, muy bueno, Cristian, muy bueno. Bueno, ahora en esta, creo que es nuestra primera clase con invitados, ¿no? Claro, nuestros estamos primeros nerviosos. 2 invitados del seminario, así que estamos muy contentos de escuchar también otros compañeros que estudien cosas vinculadas o pertinentes al seminario. Bueno, Santiago Barassi es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Paula, no lo vemos a Santiago, ¿sabes? ¿No lo ven acá? No. Capaz que estaría bueno que después te pongas más cerca a él de la cámara. Vale, si querés venite vos ¿Cuál acá es la conmigo. cámara? Esa es la cámara. Venite acá, venite acá. ¿No se ve? Ahí. Ahí lo Ahí ven. lo vemos, ahí lo vemos. No súper bien, si mueve un poquito la cámara, ahora Ahí sí. está, ahí está. Sí. Ahí está, bueno, les decía que Santiago es sociólogo, entonces por la UBA, igual que los politólogos acá, Cristian y Julio. Es miembro del grupo de trabajo de Transiciones Justas y Cuidado de la Casa Común de Claxo. Bueno, se desempeñó como docente en la UBA, en Avellaneda, en la Universidad Provincial de Ezeiza y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y también trabaja como investigador en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Bueno, entre otras cuestiones en su desarrollo tal vez vinculado al activismo católico, si está bien decirlo así. Me interesa destacar que es codirector del proyecto Factor Francisco, ¿sí? Y que ha participado además de otras iniciativas como, por ejemplo, el programa Mercosur del Comité Católico Francés de la Lucha contra el Hambre y por el Desarrollo. Pero en resumen, y por no hacerlo muy largo, creo que es un hombre de fe en términos de su militancia vinculada a la Iglesia Católica, siguiendo la escuela del Papa Francisco, y bueno, en términos de su militancia política vinculada al justicialismo, ¿no? Sí, resumí bien. Compañero. ¿Y el tema de qué va a hablar? Eso ya que presente él, ya no me voy a meter en su... Queda claro que él es el esquemático, Claro. digamos. Eso sí. Los roles quedan claros. Sí. Te escucho, Tano.
Que sí, que es de Río Grande. Es de Río Grande, perdón, sí, está acá por circunstancias de la vida laborales, pero vivís en Río Grande, ¿verdad? Sí, saludos a todos y todas, gracias por la invitación. Felicitarlos también por esta iniciativa de poner en valor al justicialismo como, además de un sentimiento, además de un movimiento político, muchas veces se ha subestimado, ¿no?, al justicialismo en lo que es su corpus teórico, en la teoría política que hay detrás del peronismo, y entonces, más allá de que siempre alguno debe cuestionar este seminario por estar inserto dentro de una casa de altos estudios, ¿no? Me parece que es parte de este momento de Argentina y del debate teórico mundial poner en valor al justicialismo. Y en ese sentido, hoy la invitación es a poder hacer un aporte en términos también académicos. Lo voy a hacer inevitablemente también muy atravesado por mi vivencia y mi formación, porque, bueno, cristianismo y peronismo, política y fe son parte de algo que me cuesta mucho en lo personal separarlo. Pero bueno, antes de avanzar, estando acá en la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y además de ser San Perón, hoy se cumplen 2 años de la muerte de Matías Rodríguez, que fue quien presentó el proyecto para que las tierras, ¿no?, que era un gran pedido histórico de esta comunidad educativa, que las tierras donde está emplazado este edificio se pudiese pasar a la titularidad de la universidad, fue presentado por él. Entonces, inevitablemente hacer memoria y tenerlo presente hoy, a quien conocí, con quien trabajé también en el Congreso de la Nación. Y me parece bien también esto de hacer memoria porque antes de llegar a hacer un aporte en términos de lo que es la doctrina social de la Iglesia como fundamento quizás primero, ¿no?, de lo que es la doctrina del justicialismo, el cristianismo es en definitiva 2000 años de historia de un conjunto de personas que empezaron siendo 12, ¿no?, y que durante 2000 años se han dedicado a hacer memoria, y eso es lo que cada vez que uno va a una misa, en el momento de la consagración, y que se dice hagan esto en memoria mía y que yo estaré con ustedes, cuando haya 2 o más en memoria mía, allí estaré con ustedes, dice el Evangelio. Bueno, esto me parece que, esto se lo escuché decir a Guillermo Moreno en una entrevista que le hicimos, una de las primeras que hizo Factor Francisco, y que Guillermo Moreno, hablando justamente del cruce entre peronismo y cristianismo, decía, bueno, los cristianos somos una cadena que hace 2000 años se viene articulando, ¿no? Y lo que decía Guillermo, eso lo decía en nombre de algo que le había escuchado al Papa Francisco en un bautismo, ¿no? Y que en ese momento estaba poniendo en valor esa nueva vida, ¿no?, y esa nueva persona que se sumaba a esa larga cadena que era el bautizado. Bueno, son 2000 años, no sé cuánto tiempo tengo. Hasta 48. Voy a pegar un par de saltos, pero inevitablemente tenemos que hablar, sí, del origen, ¿no?, del cristianismo primitivo, porque de ahí se desprende algo que actualmente está muy en discusión y que tiene que ver con el humanismo y la dignidad humana como algo sagrado. También vamos a tener que hablar de los padres de la Iglesia, que son en torno a los años 300, 400, o sea, con la maduración de las primeras comunidades cristianas. Tenemos que, estando en América Latina, inevitablemente hablar de lo que es la colonización y el mestizaje, que también, bueno, hace pocos días fue también el 12 de octubre, y que eso siempre vuelve en las controversias, pero que me parece que es muy interesante también leerlo a través de lo que es el vínculo entre cristianismo y peronismo. A partir de eso, inevitablemente también pensar en lo que es la teología latinoamericana, la teología de la liberación y del pueblo, y después tratar de llegar estrictamente a lo que son 3 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que en el peronismo son también rectores
y que sirve mucho, y si llegamos a tiempo, poder poner alguna palabra respecto a el Papa Francisco y cómo todo estos 2000 años se encuentra en un compatriota, en uno de los nuestros, nacido por estas pampas, que llegó a la cátedra de Pedro a ser justamente el número 1. Pero quizás estaría bueno tratar de llegar a Francisco para recuperar un poco de lo que Cristian también hacía hincapié respecto a la figura del liderazgo, la figura de la referencia para el peronismo, y que es, me parece, lo que quizás incorpora Francisco de un modo superador o por lo menos dándole otra dimensión, por lo menos para pensar en el siglo XXI. Vamos rápidamente, cristianismo, ¿no? Acá se habló también respecto al tema de los sujetos de la historia, ¿no? El cristianismo, ¿no?, es un parteaguas en la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, como algunos seguramente haya tenido en su casa alguna Biblia que se llama así, ¿no? El libro del pueblo de Dios. De hecho, la Biblia, a mí me lo explicaron una vez, es un libro de historia sobre un pueblo. Y cuando uno lo lee así, obviamente está el Antiguo Testamento, que es donde se narra, si se quiere, la historia del pueblo de Abraham en su camino hacia la tierra prometida, y ahí una vez con Moisés llegado a la tierra prometida, cómo evoluciona y cómo están los profetas, los reyes y demás. Esto es muy importante porque las religiones semitas, el cristianismo es una religión semita que viene, ¿no? Son las religiones abrámicas. Hay tres grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas ellas son las religiones abrámicas, que tienen como punto de partida Abraham. Y por eso Jerusalén, y estando en estos momentos en términos geopolíticos de lo que pasa en Palestina, responde también a esta complejidad, ¿no? A que es la tierra de donde las tres grandes religiones monoteístas consideran que ese es su lugar sagrado. Es casi como un vórtice, si se quiere, medio como un alef, por lo menos de una parte muy importante del mundo que está ahí incrustado. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús es Jesús en la historia de este pueblo y al mismo tiempo como ruptura de esto, ¿no? Y acá aparece algo que es como muy central, que es la idea del Mesías, se le llama, pero sobre todo la idea de la encarnación. La idea de la encarnación es, no solo algunos lo llamarán la idea, más como un planteo teológico-político. Los que somos de fe lo entendemos como un fundamento central, ¿no?, de nuestra fe, que es que Dios se hizo hombre, que compartió nuestra misma condición humana, y al haber compartido nuestra propia condición humana, terminó de comprender Dios a su creación, y que en esa encarnación es donde se da el proceso de salvación total de la buena nueva que anuncia Jesús de Nazaret. ¿Y por qué es tan importante esto de la encarnación? Porque eso es lo que va a llevar después, a lo largo de la historia de la Iglesia, pero que, por ejemplo, ¿no?, cuando lo traigo al Papa Francisco, cuando esas posiciones radicales, estando en este seminario, hay que decir en el buen sentido de la palabra, en esa posición radical respecto, por ejemplo, a los migrantes en Europa. Un tema que políticamente es casi sin resolución para los estados europeos y para la política europea, y es justamente porque para el cristianismo toda vida es sagrada y la dignidad de todos los seres humanos es sagrada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios compartió la condición humana y por tanto esa condición humana es lo que convierte, ¿no?, al ser humano en divino también. O sea, la dignidad de los seres humanos para la Iglesia Católica, para todos, es sagrada.
Entonces, cuando se vulneran los derechos, ¿no? Cuando se violenta al ser humano, se lo entiende como una afrenta a lo sagrado. Y esto, a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo en los primeros años, ¿no? En los tiempos más de la Iglesia primitiva y la Iglesia perseguida, está muy fuerte. Después es interesante analizar cómo evoluciona eso, sobre todo a partir de el Sacro Imperio Romano, y cómo se empieza a transformar la Iglesia también en factor de dominación y justamente también de crueldad y de opresión. Paréntesis, una recomendación, vamos a hacer en esto un aporte. No es una bibliografía obligatoria, es más de esparcimiento, pero nosotros para la Pascua de 2020, en plena pandemia, lanzamos unos podcasts que se llaman Grandes Momentos Populistas de la Biblia con Factor Francisco, con el maestro Néstor Borri y con Pedro Saborido. Creo que son 4 o 5 capítulos en los cuales ahí veo que Cristian los escuchó, los recomienda. Esto es obviamente con el amigo Pedro Saborido, que le da como un color, pero que se los recomiendo porque tratamos de todo esto de lo que le estoy hablando y otras cosas que tienen que ver también con lo que es la figura de Jesús de Nazaret leída en términos teológico-políticos. Puede ser ahí para mañana, después de comer con la mamá, se lo ponen en los auriculares, se los recomiendo. No me voy a detener porque quiero llegar a todo esto, pero ese es un primer factor. Y que eso va a estar, como decimos después, a partir de la Rerum Novarum, que es la encíclica de León XIII de 1890, está como muy explicitado y que tiene que ver con este principio de la encarnación. Segundo momento, los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia ya, la primera etapa de la vida de la Iglesia es de persecución, es la Iglesia primitiva. Bueno, a partir del 380, Teodosio es el que termina oficializando, después de que Constantino deja de perseguir. En 380 la Iglesia Católica se transforma en la religión oficial del imperio. Y a partir de eso empieza obviamente otra etapa en la cual el cristianismo empieza a su relación con el poder y transformarse en una religión de Estado, ¿no? Y obviamente empieza en una contradicción, sobre todo cuando uno va a ver esta iglesia primitiva y el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero que algo es importante también decir, ¿no? Porque muchas veces en la iglesia más, si se quiere, compañera o más de la teología de la liberación, se hace mucho hincapié en la iglesia profética, que es la iglesia que denuncia, ¿no? Pero para lo que es la doctrina de la iglesia, todos los bautizados tienen el mandato de ser profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no es solamente profecía, sino también es pastoreo, conducción y también es ejercicio del poder. Esto lo digo porque es algo que después el peronismo lo trabaja muy bien. Lo trabaja muy bien, no es simplemente una dimensión profética, que es a veces alguna de las diferencias que hay, por ejemplo, entre la teología de la liberación y la teología del pueblo, ¿no? Que ya vamos a llegar, yo no me va a alcanzar, por eso voy a acelerar con todo. Ahí hay 4 padres de la iglesia. Esos 4 padres de la iglesia son San Ambrosio, son San Agustín, que ahora cotiza más en bolsa porque después del primer papa jesuita, ahora es el primer papa agustino, platónico, así que ahí va a haber algo para trabajar. Claro, San Agustín es 1 minuto. 15, no, hijo de puta. Miren lo que me mostró. Bueno, listo, vamos. San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio. Bueno, pero acá algo que ya están los primeros padres de la iglesia, que son los que empiezan a ordenar el quilombo, ¿no? El quilombo de la inmensidad de comunidades cristianas que se empiezan a autoproclamar seguidores de Jesús y que empiezan a construir una teología, si se quiere, medio primitiva, y por eso se habla también de que hay muchos evangelios, además de los 4 evangelios canónicos y los apócrifos. Bueno,
hubo que ir ordenando, ¿no? Después de ese 17 de octubre, año cero que hubo, bueno, hubo que ir organizando el movimiento. Los 4 padres de la Iglesia son los que sientan las bases doctrinarias. Y acá hay ya otro principio, como habíamos puesto lo de como es el tema de la dignidad humana como algo sagrado, producto de la encarnación. Acá ya aparece el planteo del destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes, que es siempre un escándalo para el mundo burgués, sobre todo, ¿no? Y en estos tiempos de libertarismo más aún, que es la idea que la propiedad privada es un principio secundario, que primero está la dignidad humana y por tanto la realización del conjunto, y que no es que niega la propiedad privada, pero que establece que la propiedad privada es secundaria y que por tanto hay un destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes, no solamente de los bienes, los recursos naturales sería, sino de la riqueza socialmente producida. Que esto no es un término, este es un término más, si se quiere, socioeconómico, pero que hay que entender que la generación de riqueza y lo que se produce tiene que estar puesto en perspectiva del destino universal de los bienes. Y esto claramente lo recupera no solamente el peronismo y su doctrina, sino la Constitución del 49, ¿no? Y lo que es impresionante es que cuando uno ve, no solamente en Francisco o en León XIII, o si se quiere en Juan XXIII, que son o Pablo VI, que son los papas más reconocidos con su prédica social, también en Juan Pablo II, también lo ves en Benedicto. Esto está siempre. Después, cómo le ponen los acentos, pero esto es canon de la Iglesia Católica. Es el destino universal de los bienes. Y esto es un fundamento central para la Iglesia Católica. Y después, me adelanto y después vuelvo a lo del mestizaje y Latinoamérica, y después la cuestión de la subsidiariedad, ¿no? El principio de subsidiariedad dentro de la organización de la sociedad y de la economía, y que tiene que ver mucho con la lógica de la comunidad organizada. Incluso también se lo puede poner como anterior a lo que es la Guerra Fría o la tercera posición. Pero, ¿qué es lo que plantea el principio de subsidiariedad? Y es que esto sí está más presente en la Rerum Novarum. Rerum Novarum, entonces, dice, cristianismo primitivo, padre de la Iglesia, dejo en el medio lo del mestizaje para el cierre. Vamos a la encíclica de la Rerum Novarum de León XIII. León XIII, 1890, sale esta encíclica. Hay que pensar, ¿no? Esta encíclica, ¿en qué contexto? En donde está escribiendo, no sé, Charles Dickens, o donde está escribiendo Víctor Hugo con Los Miserables. Es ya no solamente las revoluciones burguesas en términos políticos y la revolución industrial en términos económicos consolidadas, sino donde ya se empieza a ser evidente lo que se llamó sociológicamente como la cuestión social. O sea, ese modelo económico generando no solamente una problemática social, sino también una conflictividad social muy grande en las grandes urbes europeas principalmente, y algunas de las que ya empezaban a aparecer en América Latina. Y en ese contexto es en el cual se presenta esta encíclica del Papa León XIII, en el cual la Iglesia recupera todo este bagaje y lo actualiza en diálogo y en discusión con la hegemonía burguesa ya consolidada en la modernidad, digamos. Y ahí es donde nace la doctrina social de la Iglesia sistemáticamente hablando, y es la que después, a lo largo del siglo XX, va a ser referencia fundamental.
Y esta doctrina social de la Iglesia, si bien 1917 y la Revolución Rusa no había acontecido, la tensión y la Comuna de París ya había sucedido, y el obrerismo y la cultura de lo que hoy se conoce como la cultura de izquierda ya estaba presente. Y ahí es donde aparece este principio de subsidiariedad que tiene algo parecido a esto de la comunidad organizada y la tercera posición, y es el planteo de que Guillermo Moreno lo hace con un ejemplo de cómo se hay que servir la cerveza, ¿no? 70-30, o si tiene mucha espuma y tiene poco líquido, es como que está mal servido, y él lo hace en referencia al tema de Estado y mercado. ¿Cuánto Estado y cuánto mercado tiene que haber? Bueno, eso es el principio de subsidiariedad que plantea la Iglesia. Es la comunidad organizada tiene que tratar de valerse de sus medios para poder organizarse, pero al mismo tiempo tiene que haber un reconocimiento de la necesidad de una intervención de parte del Estado para poder armonizar y para poder a veces generar o contrapesos entre el patrón y el trabajador, como así también tiene que haber una especie de búsqueda en la cual no se vaya al colectivismo. O sea, ¿por qué aparece ahora lo del colectivismo? Y también es interesante por qué la Iglesia discute con, si se quiere, el Dios mercado o el Dios dinero, y al mismo tiempo discute con el colectivismo al estilo de la URSS, donde se consolidó, pero que es el marxismo. Otra vez volvemos, porque el centro está no en el individuo, sino en la dignidad humana. Y el colectivismo entiende que el individuo está en función del Estado y de un proyecto, si se quiere, de lo que sería el estatismo total, ¿no? El colectivismo total, por lo cual la dignidad humana queda subordinada a los intereses del Estado o de la revolución, como lo querramos decir. En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia no reconoce que ese sea el punto. Y entonces, y acá llegamos al núcleo de entender cómo se cruza esto de la doctrina social de la Iglesia y la doctrina del justicialismo. Porque aparece el concepto de justicia social, que el concepto de justicia social responde mucho a este principio de subsidiariedad también. O sea, ¿cuándo tiene que ingresar, ¿no?, la intervención del Estado? Bueno, cuando es el que tiene que garantizar que haya una justicia social para que la dignidad humana no sea vulnerada, ¿no? Y por eso aparece que la condición del debate en torno al humanismo, ¿no?, que en los años 70 estuvo muy cuestionado desde las ciencias sociales, ¿no? La cuestión del humanismo como algo de especie de cierta cosa de sedentarismo social, como tratar de anular los debates y la evolución, muchas veces se plantea eso. Bueno, no. En el cristianismo, en la doctrina social de la Iglesia y en el justicialismo hay una mirada respecto a el humanismo, justamente como aquello que lo que hay que defender es la dignidad del hombre y de la mujer. Y entonces, y conecto un poco con lo de Cristian y ya paso a lo último a ver si me llega el tiempo, pero el tema de cuando dice, bueno, el justicialismo, el peronismo es una doctrina principalmente, que dice, profundamente cristiana. Y es por dos razones. Número uno, por todo esto que venimos conversando, pero después porque también el cristianismo y el catolicismo y la Iglesia y el pueblo argentino es una condición de identidad y de formación prácticamente del ser nacional. Hay escritos de Belgrano muy interesantes, que son recomendaciones que le hace Belgrano a San Martín respecto a su estrategia militar y no descuidar la dimensión de la identidad católica
esto claramente entre líneas es porque San Martín tenía influencia masona metida también por el medio, hay discusiones si era masón o no masón, eso, pero Belgrano claramente era un creyente y esos textos que después se los voy a conseguir porque es muy bueno, pero es justamente de la imposibilidad de conducir a sus tropas hacia un proceso de liberación sin la capacidad de poder interpelar la fe del pueblo latinoamericano, que era completamente mestiza, no solamente en términos raciales, sino en términos de la fe, ¿no? El proceso de mestizaje, que es completamente diferente de lo que pasó con la colonización española, que lo que hizo las otras potencias europeas, sobre todo en África, que el proceso de mestizaje es lo que dio lugar al nacimiento del pueblo latinoamericano, ¿no? De hecho, antes de la colonia había muchos pueblos, ¿no?, originarios, algunos no dialogaban entre sí, entonces la idea de patria grande y la idea de pueblo latinoamericano en realidad es como una cicatriz de un hecho traumático, pero que al mismo tiempo es lo que dio una entidad continental que en términos geopolíticos es lo que permite pensar una estrategia de ser protagonistas en el concierto de las naciones. Bueno, y entonces en Perón esto hay como mucha claridad respecto a que si tiene que ser una doctrina, ahora sí, si tiene que ser una doctrina popular, ¿no?, inevitablemente tiene que ser una doctrina también profundamente cristiana, porque es parte de la identidad. Y entonces es imposible imaginar, ¿no?, un proceso popular a contramano de lo que es la identidad y la fe del pueblo y de las grandes mayorías. Entonces, por un lado era la convicción de Perón, porque él había atravesado y se había formado en estas categorías también, y era un hombre de fe, pero sobre todo era una mirada estratégica respecto a que no había posibilidad de llevar adelante un proceso de organización de las mayorías sin un reconocimiento de ese sustrato, ¿no?, de esa identidad y de eso que estaba como base en el modo en el cual inevitablemente se pensaba, se organizaba, y entonces si uno se pone a pensar cómo fue el peronismo en sus inicios, el peronismo logra hegemonizarse. A la Argentina la fundan tres grandes instituciones, que es el ejército o las Fuerzas Armadas, la iglesia y los terratenientes, y el campo argentino, ¿no? Esas son las tres patas. Y en definitiva lo que logra Perón es hegemonizarse, Perón como exponente también de todo ese grupo de coroneles, sobre primero el ejército y también dentro de la iglesia. La iglesia en los años 30, ¿no?, de hecho este documento que nos comparten acá es sobre el 40º Anno, que es la encíclica que saca Pío XI a los 40 años de la publicación de Rerum Novarum, o casualidad, año 1931, después de la crisis, ¿no?, del año 30, ¿no? Bueno, en ese proceso arranca, ¿no?, toda una revisión respecto al liberalismo, y hay en Argentina toda una revisión respecto a la necesidad de volver a lo nacional, y la iglesia no está exenta de eso. Bueno, con esto termino, porque quiero que... después seguimos otro día, hacemos una de Francisco. Sí. Pero acá está el núcleo para mí de cómo entender, ¿no?, esto de por qué profundamente cristiana, ¿no?, la doctrina del justicialismo, y después entender que todo esto que hablamos, Jorge Mario Bergoglio nace en Flores en el año 1936, y es contemporáneo de todo esto que va a pasar en la Argentina con el peronismo y los años y las décadas siguientes, y de alguna forma esto es lo que converge después en que uno de los nuestros se transforme en una Argentina universal que lleva y actualiza la doctrina social de la iglesia, pero obviamente le pone algunas pátinas de justicialismo. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Me escuchan? Avanti, sí. Muchas gracias a Cristian y a Santiago. Pero te decía, Julio, ahí al pie,
no aparecía el nombre de Santiago. No. No, porque es de la cuenta de Julio. Es la cuenta de Julio, por Está acá eso. presencialmente. Porque, claro, para que lo presentáramos y no se olviden que es Santiago Barassi. Hago un comentario. Iniciamos 20 minutos en el cual intervenimos, si lo deseamos, los 4 miembros de la Cátedra de Teoría del Pensamiento Justicialista. Sí, después tenemos 25 minutos de intervenciones y cierres del público, y si no, justamente yo voy a hacer un breve comentario nomás para ceder esos 5 minutos. Que me parece fantástico, estoy muy contento de no solamente hablar de los antecedentes de la teoría política nacional justicialista, que es para la realización. Todo esto es en función social y en función de la práctica. Por eso son los momentos no solamente del conocimiento, sino lo que mencionaba Evita, que menciona tanto Perón, no, que es conocer, comprender, sentir y realizar. ¿Y cómo se articula con la tradición? Se encarna, digamos, ese pensamiento, porque no es antecedente, sino que es pura presencia, y lo que tenemos que restaurar esa presencia más allá de la partidocracia, sino en términos de movimiento, que nace en un pueblo cristiano, mestizo, criollo y de tradiciones hispano-iberoamericanas. Y ahí encontramos la verdadera fuerza para combatir en términos de conciencia, ideología y de práctica contra el resto de ideologías que amenazan la integridad y la disociación de nuestro pueblo. Con eso dejo ya para lo que quieran hacer el equipo de cátedra. Y darle las gracias a Santiago y a Cristian, que estuvo fantástico. Aparte, así no es una monotonía de escucharnos a nosotros, y encontramos la alegría de compartir este pensamiento nacional. A mí me interesaría que abramos, porque quedan pocos minutos, si hay preguntas, comentarios. Cristian en un momento había levantado la mano, por ejemplo. Ese momento entonces de levantar la mano y tirar bombas en sentido intelectual. Preguntas, interrogantes. Quería preguntarle al compañero, ¿qué tal? Un placer, la verdad un placer. Tengo un amigo, compañero, quien me presentó a Julio, es el sobrino de Néstor Borri. Ah, mirá. O sea, por él me llegó Factor Francisco y me llegaron espectacular. Nada, lo que presentó el compañero, véanlo, es una genialidad increíble. Dejó huella, te digo, haberlo visto cuando salió. Bueno, a eso, lo que te quería consultar, tal vez son 2 preguntas, 3, porque también me estoy formando y quería consultarte cuando decías de los padres de la iglesia. ¿Qué lugar le cabe a Clemente y a los coptos? Llegué por Heráclito en filosofía a Clemente, que es un padre de la iglesia, igual que los otros, igual, es de la patrística. Y eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que te quería hacer, que tal vez se alarga, pero algún día tal vez charlar sería interesante, tenía que ver con la cuestión que decías que estaría bueno que lo digas, la diferencia entre la teología de la liberación y la teoría de los pueblos. ¿Cuál es la vinculación de esto con un Maritain, con un Morraz y un Membiel? Eso. Número 1, yo voy a aclarar, yo no soy filósofo, yo no soy filósofo. Pará, tenemos Estoy hablando de política. si respetamos los tiempos, tenemos hasta 13:30 para cumplir las 2 horas reloj del seminario. Iniciamos y cuarto y 18, seamos y 33, 13:33 terminamos. Quien quiere se retira antes, pero 13:33 tenemos tiempo. Julio, ¿podés enfocar la cámara para Santiago, por favor? Está en el centro, Santiago, está en el punto aristotélico. Pero no se lo veía. Pero Santiago está en la que dice Julio, no está en la que Julio Damián Nochetti, en esa está. No, pero te estoy diciendo que no lo veíamos a él en la imagen. Ahora Tienen que sí. expandir la cámara de La Julio. deben tener. Por si expande, tienen tener expandida la propia. Mosaico. Probablemente vean una expandida y 3 Automático. así chiquitas. No, bueno. Lo tiene que hacer el Claro, que ellos lo deben ver así. tiene. Ellos lo están viendo así. por Bueno, eso. ahí me ven, entonces ahí creo que me ven. Bueno, respecto a lo de los padres de la iglesia, me excede por completo esa cuestión. Digo, en esto quiero ser intelectualmente honesto, no soy un especialista en la patrística, en eso recomiendo, si quieren
buscar Juan Carlos Camaño, que es el director sería la formación de la teología de la Universidad Católica Argentina. Es un referente en teología y en la patrística, así que ahí lo recomiendo. Todo lo que venga de Juan Carlos Camaño es de una rigurosidad muy, muy importante, pero aparte, para ir a la discusión respecto a la teología de la liberación y la teología del pueblo, ahí recomiendo un libro que está muy bueno, creo que es Manantial, la editorial Manantial, que es Para leer al Papa Francisco. Para leer al Papa Francisco lo escribe Emil Secuda. Emil Secuda es una teóloga argentina, discípula de Juan Carlos Escanone, jesuita él, uno de los, si se quiere, compañeros, cerebros, algunos dirán medio maestro también de Bergoglio en términos intelectuales, es jesuita él, y ella también fue discípula de Laclau. Interesante eso, ¿no? Ella se formó con Escanone y con Laclau. Pero ahí, ¿por qué está bueno ese libro? Para poder profundizar en esto respecto al tema de la teología de la liberación del pueblo. Es un libro que se escribe para tratar de explicar un poco la singularidad del pensamiento de Francisco. Pero sobre todo el tema de la teología de la liberación del pueblo es respecto a la recepción del Concilio Vaticano II en América Latina. El Concilio Vaticano II es, en los años 60, la gran reforma que hace, convocada por Juan XXIII, para volver a discutir, si se quiere, cómo responder a lo que significaba, en términos culturales y en términos políticos, sociales, la posguerra, ¿no? En los años 60, con todo lo que eso implicaba. Y ahí es donde la Iglesia, si se quiere, se plantea un proceso de ayornamiento, dirán algunos. Juan XXIII hablaba de abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia para que entre el mundo a la Iglesia y la Iglesia también salga. Pero básicamente ahí, durante el Concilio Vaticano II, se da algo que llamó el Pacto de las Catacumbas. El Pacto de las Catacumbas son algo así como 25 obispos latinoamericanos que se reúnen durante las sesiones, efectivamente, a hacer como una especie de encuentro, retiro en unas catacumbas ahí en las afueras de Roma, y hacen un pacto en el cual iban a trabajar para que la recepción en América Latina del Concilio Vaticano estuviese completamente comprometida con la defensa de la dignidad humana y con la liberación de la opresión en América Latina. Algunos de ellos, por ejemplo, que participaron es Elder Cámara, que es obispo de Recife, del norte de Brasil, que es uno de los emblemas, si se quiere, de lo que fue la teología de la liberación, no tanto como teólogo, sino como pastor, ¿no? Pastor que encarnó esto. Y entonces, en América Latina, esta recepción, que se da después a partir de la conferencia episcopal, sobre todo de Medellín y de Puebla, esas son las que se dan en el 68 y en el 78, donde también se consolida el tema de la opción preferencial por los pobres, pero es donde empiezan no solamente los debates teológicos de qué significaba aplicar el Concilio Vaticano en América Latina. Y se dan como, obviamente, dos grandes procesos. Uno, que es una teología de la liberación en un diálogo mucho más profundo con el marxismo, ¿no? Y que empieza a incorporar la lectura con categorías marxistas del Evangelio, de aquella que se da sobre todo en Argentina. La recepción que se da en Argentina es una que si bien existieron teólogos de la liberación de esa otra escuela, pero sí se da un proceso de recepción en lo cual se da una teología del pueblo o una teología de la cultura, de la cual Escanone es uno de los grandes exponentes. Está Farrell, está también, ¿cómo se llama? Lucio Gera. Bueno, son todo un conjunto de sacerdotes, pero que al mismo tiempo son teólogos y que empiezan a construir esta teología en la cual el acento está puesto mucho más en las categorías
de pueblo que en la categoría de clase, y donde hay una mirada más, si se quiere, centrada en poder identificar y de poder pensar esta cuestión de la identidad católica y cómo eso entra en juego con el diálogo con el movimiento nacional. Eso está muy presente. De hecho, la peregrinación juvenil a Luján es parte de esta lectura, ¿no? Y junto con eso, que esta discusión es lo que después es interesante cómo Francisco la resuelve de alguna forma, ¿no? Y Francisco tuvo como una mirada muy, muy clara de que él no solamente fue el primer papa argentino, sino el primer papa latinoamericano. Y por ejemplo, en su encíclica Laudato Si, cuando Francisco incorpora el grito de la tierra, el grito de los pobres, esta mirada sobre lo ambiental, eso por ejemplo es Leonardo Boff puro, que Leonardo Boff es uno de los teólogos brasileros más importantes, y me parece que eso es como lo interesante también en Francisco, de que todo este proceso que les acabo de narrar converge en Francisco, y Francisco lo ha puesto en perspectiva universal. Y respecto a los autores puntuales que mencionaba Cristian, la verdad no los tengo leídos así infinito. Es más, seguramente vos sí los tengas, y te invito a vos que hagas en todo caso ese aporte. Técnica de judo, dice. Te acabo de hacer una técnica de judo. Hasta los 15 años entrené judo. Te invito también a investigarlo vos mismo, porque sí. y te cierro con eso, por estos autores. Lo preguntaba porque generalmente nos llega, entiendo yo, la síntesis de las cuestiones y no las lecturas primarias. En los 40, 50 empecé leyendo a Gramsci, conozco lo que es el integralismo y el jesuitismo y las discusiones y debates internos, ahí Morraz, claro. ¿sí? Y ahí las alas como Emenbiel, o acá en lo local, o como Maritain, que son las escalas sociales más de apertura, digamos, de la iglesia y más de señalar quién es el hereje. Digamos, me parece, dicho muy sencillo, o tener una lectura de la Rerum Novarum por la positiva y hacer una lectura de la Syllabus para dejar al pueblo afuera de la democracia. Sí. Digo, necesaria esa lectura para que no nos comamos la curva cuando nos agarra un integralista, o saber con quién estamos hablando. ¿Estoy hablando con un jesuita o estoy hablando con un integralista? Está muy bien eso. Digo... De bien, Sí. La idea era esa, solo para aprender, porque estoy entrando, estoy leyendo, entré por el marxismo, por vía Gramsci, un italiano, quien me iba a enseñar más de Roma que un italiano donde el mismo Papa decía que medio como que Dios atendía poco por ahí. Capaz que atiende más en Buenos Aires. Bueno, Gramsci es uno de los tipos que justamente no es casual que es el que profundiza en la discusión respecto a la dimensión cultural y la hegemonía, y a lo cual le da tanto a la prensa como a la religión centralidad para poder analizar y pensar. No, pero está muy bien lo que dice Cristian. Cuando habla del integralismo, es la mirada conservadora, es como el nacionalismo sin pueblo muchas veces, ¿no? De tratar de... Claro, exacto. Es como tratar, y ahí se hace muchas veces una recuperación de lo católico como algo más identitario, pero de clausura de la disputa, si se quiere, de clase, o, si lo querés decir, de la búsqueda de la comunidad organizada y del bien y de la justicia social. Entonces, y eso claramente que en la doctrina social de la Iglesia hay una lectura que puede ir mucho más en esa línea. Gracias. Por favor. Sí, Nidia, levantaste la mano. Adelante. Un pedido Adelante. de palabra en Río Grande y 2 acá, Perfecto. Adelante, Río Grande. Bueno, quería, muy interesante lo que estamos haciendo, y quisiera saber la opinión de las personas, ya sea de Ushuaia como de acá de Río Grande, si pueden hacer preguntas, dudas, qué es lo que quisieran aportar ustedes, pues quieren... pedidos de palabra. No, yo para preguntar y para aportar creo que me hace falta
mucha introducción a una extensa lectura antes de poder... Porque... Bueno, pero pregunta, está bien. No, pero lo que pasa es que necesito procesarlo más, es como demasiado para... Sí, fue un exceso de información. Pero bueno, está muy interesante, estoy enganchado. Hay que dejar de poner Lo más que de plantea, por ahí vamos a tener que Julio y Paula, vamos a tener que escucharle con los compañeros, con Santiago, qué texto les podemos recomendar para la introducción de todo lo que estamos hablando, ¿viste? Pero yo le digo la política de Aristóteles, por lo que estaba hablando. Abrí el micrófono. Pero está muy bien. Y ahí en Ushuaia, ¿qué dicen? Sí, acá hay 2 pedidos de palabra. Creo que vos habías levantado primero, Ricardo, ¿no? Dígame, todo tuyo. No, una pregunta. Lo que mencionaste, que creo que es así. Habla fuerte, perdón, así te escucha de el Río Papa Grande. Francisco siempre, no sé si lo dijo con palabras, pero siempre, nunca lo negó, de su peronismo, por lo menos en lo general. Mencionaste un poco lo de la inmigración en Europa, ¿no? Y a mí me hace ruido un poco eso, ¿viste? ¿Qué cosa? Porque creo que hay inmigraciones e inmigraciones. A mí me sorprendió esto que me mandó como material de lectura. Un punto 17 dentro de Consideraciones Generales de la Doctrina Nacional. La política migratoria nacional debe atender a las posibilidades de trabajo, vivienda, conformación ideológica, adaptación fácil del inmigrante al medio nacional y muy particularmente a las prescripciones constitucionales en la materia. A mí acá lo que me dice es que lo que Perón hizo fue: yo dejo entrar gente de cualquier pelo, de cualquier color de piel, hasta de cualquier religión, hasta determinado punto, pero en función de las necesidades económicas reales para el desarrollo del país y para el desarrollo de la gente que va a entrar. Para los dos se tienen que beneficiar. Porque la verdad que se desarrolle el país porque ahora tengo cosechero por 2 mangos, volvemos a la esclavitud, que es un poco lo que está pasando en Europa, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos los cristianos con los anticristianos? ¿Podemos dejar vivir en paz en su lugar? Ahora, ¿no es un peligro para la comunidad cristiana abrir las puertas a mucha gente anticristiana? Es uno de los grandes dilemas del mundo históricamente, ¿no? Hay que pensar el tema hay un gran libro que se llama La conquista de América de Todorov. Es un gran libro, lo recomiendo, que es quien explica un poco que el cristianismo que llega a América, que es el catolicismo español, sí. En el catolicismo español, en 1492, creo que es mayo de 1492, es la liberación de Granada. Y es cuando se termina el proceso de unificación de la península ibérica por parte de los reyes católicos. Los reyes católicos habían dicho: hasta que no terminemos de resolver este tema, no vamos a financiarte, Colón. Bueno, y eso está impregnado dentro también de lo que viene acá, de cuál es el vínculo con la otredad. Ese es el tema. Pero ¿por qué me parece que es importante esto? Porque hay algo respecto a cómo se termina de conformar en América el tema del mestizaje, que es como muy particular y muy singular, y que es casi prácticamente una anomalía a lo largo de la historia de las civilizaciones. El pueblo latinoamericano es una anomalía, y sobre eso la Argentina es una anomalía. El proceso de integración cultural bajo una identidad nacional quizás más exitoso del mundo sea el argentino. Porque ni siquiera Estados Unidos tiene un proceso de integración, o sea, el Little China, Little Italy, Little Coso, o sea, nosotros a lo sumo acá tenemos Plaza Italia, Plaza Francia, esto. Norteamericano, afroamericano. Y ya quizás hace 3 generaciones que está y siguen con esa perspectiva, digamos. Entonces, yo creo que eso es algo que digo, porque también a veces nosotros la infabilidad papal se la proyectamos también a Francisco, y a veces uno
espera que en Francisco cierre todo, y hay algunas cosas que hacen ruido en Francisco. Y en el tema de la migración, de hecho, yo estoy convencido que en Francisco el tema de la migración fue más una cuestión de testimonio de defensa de lo humanitario por encima de una mirada en términos de jefe de Estado. Ahí en realidad está planteado ahí. Al mismo tiempo hay que decir que Francisco, yo no sé si fue en su visita a Irak o si fue en Naciones Unidas, y él se paró en clave occidental cuando decir, bueno, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. Como tratando de decir, bueno, la destrucción del África y sobre todo del Magreb y sobre todo de lo que es la guerra de Siria, que eso es lo que terminó de detonar todo un proceso de migración que es con la que más lo laburó fue con Angela Merkel, y que Merkel funcionaba, si se quiere, como una especie de tapón para el avance de otras discusiones. Francisco lo planteó eso en términos occidentales. Él después tiene su encíclica, la Fratelli Tutti, que es la que plantea estrictamente esto, y que dice, si no hay un acuerdo entre las grandes religiones, no va a haber paz en el mundo. La Fratelli Tutti es la encíclica que él saca en el año 2020, y es, bueno, hermanos todos, que dice, bueno, tenemos que ir hacia la fraternidad universal. Y el capítulo 8, el cierre, esa fraternidad universal solamente puede estar garantizada si hay un acuerdo de las grandes religiones. Pero el tema es, bueno, sí, las grandes religiones se acuerdan, eso cómo se traslada a la comunidad de los estados, a la comunidad de los estados. Y ahí me parece que es donde efectivamente entra en colisión la dimensión, si se quiere más, de líder espiritual y de estadista o jefe, cabeza de Estado del Estado Vaticano. Y ahí hay una discusión, y casi te diría hay un principio de no resolución, no lo resuelve el problema. Y al mismo tiempo, si vos me decís, me parece que es completamente válido e interesante pensar qué pasa con la violencia religiosa en este estadio y en este momento. Hay algo ahí que es claro que es un tema importante para trabajar. Yo apelo a que podamos pensar en nacionalismo de inclusión más que nacionalismo de exclusión, ¿no? Pero bueno, para eso hay que... ¿Es un todo de acuerdo? No, totalmente. En el punto Exactamente, pero ahí justamente está el desafío en todo caso, es cómo generar sociedades abiertas, pero que al mismo tiempo esas sociedades abiertas no sean globalistas, sino que puedan defender cada uno también lo propio. El poliedro responde también un poco a eso como imagen que propone Francisco. Perdón. Hay una pregunta de Osvaldo y una en Río Grande. Pasamos a Río Grande, así somos... Mire, Así escuchamos, así hacemos intercambio. termino. Adelante, Río Grande. Fuerte y claro, ¿me copia? Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandro Jaime, soy un militante peronista y estoy de oyente en esta clase, soy de otra carrera. Yo, mientras ustedes hablaban, desarrollaban todo esto, en la última pregunta del compañero, ¿qué hacemos con los anticatólicos? O anticristianos, que dijo el compañero, me trae solamente un pensamiento de, por ejemplo, Francisco decía que él literalmente sacaba corriendo a aquellas personas que eran proselitistas, ¿no? Como que no les gustaba el proselitismo. Y eso de arrastrar a gente hacia elegir un líder político, un candidato político a través de la iglesia, de la fe, etc. Eso también lo mencionó Grabois varias veces en distintas entrevistas, pero cómo me trae ese pensamiento porque como una persona que trascendiendo la actualidad política, alguien que simplemente en lo discursivo trae las frases con las fuerzas del cielo, nos vamos a mejorar la vida de los 47 millones de argentinos, eso puede más y suma más gente que el propio entendimiento del peronismo en relación
al cristianismo, ¿no? En lo profundamente humanista, en que la gente también desconoce toda esta faceta del peronismo y se deja arrastrar por ese proselitismo que actualmente en la Libertad Avanza se puede ver con las iglesias evangélicas. Entonces, muchos católicos eligen solamente pasan por encima de todo la raíz o la razón del peronismo en cuanto al catolicismo. No sé si estoy siendo muy claro, es un poco desvarío, pero tengo la sensación, sin caer en una falacia de la carga de prueba, es decir, que porque no lo veo yo no es cierto, pero hace falta mucha información, mucha formación de esto, que se abra, así como se abre en la iglesia, que se abra este tipo de clases, este tipo de información en redes sociales, de que busquemos la forma de que le llegue a la gente, porque la gente está muy confundida, incluso yo estamos muy confundidos con el peronismo. Y como dijeron al principio, el peronismo estaba muy bloqueado, es solamente político, se puede hablar de otras cosas, pero del peronismo no. Entonces hace falta, como me hace falta a mí mucha introducción, calculo que a mucha gente también. Ese pensamiento, perdón, me sentí un poco desordenado, pero traía ese pensamiento de cómo el peronismo es profundamente cristiano y humanista, y llega uno que dice la fuerza del cielo y gana todos los adeptos que debería tener el peronismo. Acá quiere decir algo Franco antes de pagar el paso. ¿Me escuchan? Allá. Sí, dale la palabra. Bueno, estamos más o menos. ¿Cuántos minutos tenemos, Julio? Ahí? Después está Osvaldo. Hay cola acá. Bueno, pero quiero encuadrarlo otra vez en el seminario, por lo que decía Alejandro. Después vamos a volver. Hoy fue enriquecedor el tema de las ideas. Nosotros, el seminario tiene una línea del tiempo, 1944-1974. Como dijimos, se inicia, para poner una fecha, ¿no es cierto?, el discurso de la Nación en Armas en la Universidad de La Plata, y concluye con el modelo argentino para el proyecto nacional. Y ahí pasamos a la cuestión del 49, venimos con el modelo argentino, venimos con la Constitución del Chaco, los planes quinquenales, que son todas las realizaciones que se hicieron, que también vamos a volver. ¿Qué creo yo? Que después del 1955, recién a partir del año 2004-2005, se empezó a estudiar qué es el peronismo como teoría política. Antes no hubo tiempo de estudiarlo, porque estábamos en combate. Hoy también estamos en combate, pero gracias a Dios, en un combate de las ideas. Y lo primero que tenemos que hacer es restaurar el pensamiento del Perón y analizarlo. Hoy, el otro día me comentaba Nidia, que es interesante para los compañeros de allá de Ushuaia, Nidia planteaba de poder constituir un grupo de investigación. Por ejemplo, para poder tener este seminario, yo empecé en el año 2008 a proponerlo en la universidad. Recién en el 2022 pudimos hacerlo. Fíjense que hay resistencia. Y con lo que es la dirigencia, digamos, del pejotismo, es muy difícil organizar seminarios. Por eso ustedes son pioneros en todo esto. Y yo tengo una gran alegría, siendo un veterano, que haya tantas personas jóvenes interesadas en este tema de saber qué es el peronismo. Ahí yo creo que esto recién empieza. Por ejemplo, cuando decía Santiago los 12 apóstoles, y tardaron 300 años en instalarse como... Y esto recién empieza. El peronismo tiene, yo lo atribuyo desde como decía Evita, que es lo que yo conocí por la Secretaría de Trabajo, o el Instituto, pero
importa, empezó en el 45, digamos. Y ahora tienen el testimonio ustedes, por suerte podemos tener un marco teórico de introducción y ustedes lo enriquecerán. Yo veo Julio trabaja, Paula trabaja, ha sido un gusto conocerlo a Santiago, ha sido un gusto conocerlo al amigo y al compañero que estaba en el Capucho. Y bueno, esta es la cadena que tienen que armar ustedes. Con Nidia estábamos hablando, desde el año 2008, 2010 creo, que se empezó a hacer los congresos, cada 2 años, los congresos de estudio del peronismo. Lo hacen distintas universidades. Entonces estamos pensando nosotros, desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, presentarnos y presentar algo y también invitar a las universidades nacionales al debate de la teoría política del justicialismo, ¿no es cierto? Pero esto es importante que ustedes que son jóvenes perseveren en el esfuerzo, perseveren y se hace, acá debatimos ideas, pero lo sublime, como dijimos al principio, es poner los pies en el barrio y estar con nuestro pueblo. Sí. En el segundo video que vimos, porque cortito, esta parte, cortito nada más. En el segundo video que vimos todas las cosas de industrialización, de generación de empleo, el nacionalismo, ¿no? Que impuso Perón. Bueno, todo eso, fíjate cómo Milei en la entrevista de Feynman, cuando le pregunta a cambio de qué hace todo esto, o le trae la anécdota de ¿cómo era? Braden o Perón. Braden o Perón. Milei dice estas cosas de nacionalismo berreta. Bueno, y él dice, pasamos a ser de potencia a algo mucho menor, no me acuerdo bien la palabra, pero claro, la gente no conoce todo esto. Entonces Milei con una simple frase chiquitita, después sale un montón de gente a repetir lo mismo. Está bien, es correcto lo que decís. Entonces nosotros que somos peronistas nos preguntamos por qué hay un hombre como él que representa intereses antinacionales puede acceder a la administración del Estado con el sufragio del pueblo. El problema es nuestro, bueno, está bien, todo eso, pero el problema ha sido, como dice Perón, una de las cosas que vamos a ver, hay un testimonio de Perón, una película que se llama Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. Entonces ahí plantea Perón que el pueblo no tiene problemas. Lo que muestra, con lo que creo yo, es una interpretación mía, lo que hace fue que el pueblo tiene una gran espiritualidad y un sentido de la trascendencia y la dignidad. Y este muchacho le descubrió y lo dijo, pero no tiene sustancia para sostenerlo. El pueblo está destruyendo al pueblo, está destruyendo todo. Entonces, en la actualización política y doctrinaria, Perón dice que el pueblo no tiene ningún problema. Nosotros somos los que no tenemos. El problema está en la franja dirigencial. Fíjense ustedes, no hay unidad de posición, hay intereses. Y como dice Perón en la película, lo van a ver. Cada dirigente viene con un gallito abajo el brazo y prioriza sus intereses personales y no percibe otra de las cosas que vamos a tener que charlar acá, en este seminario, que es la estrategia y qué es la táctica. Por ejemplo, ahora tenemos elecciones. Entonces, ¿estas elecciones era una cuestión estratégica o es una cuestión táctica? Es una cuestión estratégica, hay un enemigo principal. Nosotros los veteranos tenemos claro, cuando teníamos que combatir en el 60, en el 70, bueno, dejábamos de lado nuestros problemas y teníamos el enemigo principal, que nosotros llamamos la sinarquía internacional, el imperialismo, ni yanqui ni marxista. Y hoy algunas veces eso los compañeros de la nueva generación no lo tienen claro, porque estos 40 años de socialdemocracia ha castrado el concepto movimentista. Hoy en la batalla principal es contra los que administran el Estado. Sí, déjame que redondeo. No, pará, Julio. Esto es serio, porque hoy este es un tema muy concreto. Hay una batalla estratégica contra el enemigo histórico del peronismo, que es el imperialismo financiero internacional.
Y algunos compañeros no lo ven y siguen prendidos en la cuestión vecinalista. Entonces, acá el problema son los dirigentes. Por eso es válido este seminario, porque nos permite restaurar las ideas revolucionarias que es el Movimiento Nacional Revolucionario Peronista. Entonces, ojalá que todos los compañeros tengamos la suficiente humildad para estudiar qué es el peronismo y fundamentalmente los que se dicen que son dirigentes. Entonces, está muy bien lo que planteaste vos y acá vamos a trabajar con esto y vamos a terminar con el modelo argentino para el proyecto nacional, porque nadie charla sobre el modelo. Todos hablamos de personas, no, esta persona esto, la persona tal grupo, no, hablemos de un modelo. ¿Qué modelo de país nosotros queremos? Perón nos dejó su testamento político y no lo hemos tomado todavía. Así que ese es el desafío que tiene la generación de ustedes. Tomar el modelo y definir un modelo argentino para el proyecto nacional y ahí tener un plan de gobierno que es como habíamos empezado hoy. Bueno, eso es lo que quería decir. Estupendo, Franco. ¿Tenemos a Osvaldo? ¿Tenés la pregunta o ya te olvidaste? No, yo quería volver un poco a lo que se estaba hablando, retomar el eje de lo que se ve. Te escucha lejos. Ah, ¿querés acercarte? Ahí viene. Viene queriendo. Ahí nomás. Ahí está. Bueno, ahí sí se escucha mejor. Yo lo que quería era un poco, lo que quería era retomar el eje de lo que se venía charlando. Por ahí especialmente se habló de tercera posición, un poco se la desarrolló. Entonces hay una pregunta concreta que es ¿cuál es la caracterización que se debe hacer hoy de ese concepto, teniendo en cuenta que nace a la luz de un mundo bipolar, en un mundo actual que marcha hacia la multipolaridad, ¿no? Donde hay por lo menos tres actores centrales que están ahí en pugna, que es bueno, la Federación Rusa, Estados Unidos, China. Entonces, un poco cuál sería si es necesario rediscutir ese concepto o actualizarlo, teniendo en cuenta esta realidad. Sumado a ello que en su surgimiento la disputa era entre liberalismo, Adam Smith o comunismo, el marxismo, Marx, y hoy lo que está en disputa ya no es el comunismo, el marxismo, sino el capitalismo, y dentro de ello qué formato de capitalismo y en todo caso la discusión política de fondo quién va a liderar ese proceso en el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, algo vinculado con el tema de la Iglesia, su doctrina, yo parto de la base de que la Iglesia es la única institución que ha sobrevivido de sus inicios a todos los cambios, se han caído imperios, se han roto naciones, se han reconfigurado mapas y la Iglesia sigue presente como institución. Desde ese lugar pensar la relación compleja entre las instituciones jerárquicas políticas de la Iglesia y el poder real, los poderes reales fácticos del mundo. Y para finalizar, si dentro de esa lógica la elección de Bergoglio en su momento respondió a una necesidad de adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos para poder sobrevivir, o si implicó un volver hacia sus fuentes doctrinarias para cumplir el rol que efectivamente tiene que cumplir. Un poco eso. Aguardame, yo me gustaría también sumar otra pregunta de Hugo y así hacemos con los invitados también y con los de la cátedra para escucharnos, si no nos llegamos, tenemos menos de 6 minutos. Así que, claro, hay que respetarlo. Hugo, dale. No, a mí, no sé si es una pregunta, pero... Comentario. Me hizo ruido el planteo acá del compañero de los anticristianos, ¿no? No se escucha. No se escucha. ¿Puedo abrir un poquito? Ahí vienen, ¿eh? Pido derecho a réplica. Pará, No terminé eso. ¡Ay, Dios! ya hay 33. No, decía que me hizo un poco ruido acá el planteo del compañero de los anticristianos, porque en realidad lo que yo creo es que una de las preocupaciones que son más acuciantes, o no sé si más acuciantes, pero que son más dignas de análisis, es
el tema del papel de las iglesias evangélicas en los procesos políticos en Latinoamérica, ¿no? De cómo se han dado en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Y el papel que cumplen acá, ¿no es cierto? Entonces, no sé si la cuestión... ¿Cómo te gusta, Vale? No, pero queda claro. Está, si es anticristiano, ¿qué es el Claro, porque digamos, si uno lo ve desde el punto de vista de los evangélicos, son cristianos, pero en definitiva, sí, de hecho, para una ya política nacional como la que nosotros, como se plantea desde el justicialismo, me parece que ellos, volviendo a lo que decía Cristian, es más una cuestión del individuo, una cuestión, me parece, religiosa, pero con un barniz religioso, pero con un planteo más individualista, ¿no? Y yo también quería aportar, ¿Sí? Derecho a réplica, ¿quiere? No, pero no, espera. Cristian, habla. Dale. Bueno, primero, Julio, un placer haber recibido tu libro estando en Chubut. Un placer, genial. Estoy hablando al compañero Hugo. Hugo, disculpa. Hugo, gracias por el libro, me llegó. Gran libro. Al final nos conocemos todos sin querer. Les quería comentar, bueno, primero las tres cosas creo que plantearon. Una con respecto a esto último que planteaste de la cuestión de lo anticristiano y lo cristiano. Me parece que la doctrina nacional es abierta, o sea, nosotros tenemos una tradición liberal de apertura. Y creo que el peronismo no cerró esa apertura en cuanto al incorporar a quien sea distinto. El ordenamiento de nuestra patria tiene una raíz cristiana, humanista y cristiana. Pero está abierta a que cada quien crea lo que quiera. No se trata, me parece, de que nosotros tengamos que convertir a nadie, sino que se integre al ordenamiento que planteamos, ¿sí? Que no sea una problemática para el bien común. La creencia y la acción que lleve a cabo. A mí me parece que si bien es una problemática fuerte la cuestión del evangelismo desde una perspectiva católica, pero creo que tal vez, en tal caso, es como dijo el Papa, hay que salir a la calle. Salgan de la iglesia, salgan de la casa, disputen. O sea, si los compañeros están realizando actividades de ayuda o evangelizando, es un espacio que se les dio. O sea, espacio que no se ocupa se cede. Entonces creo que sería una cuestión, una autocrítica que debería llevarse la comunidad católica y respetar a quien crea en lo distinto. Me parece que históricamente el peronismo reconoció al Estado de Israel en su momento. Siempre tuvimos muy buenas relaciones con los países musulmanes. Creo que eso, la cuestión de lo cristiano, lo anticristiano, lo entiendo desde lo individual, como dijo acá Hugo. Retomo eso. Y es la aceptación del distinto. En tal caso, creo que uno debe hacer una propuesta en la que pueda conmover y llevar a cabo, acercarlo a uno. Eso era la primera. Y la segunda, que me olvidé, la pregunta que había hecho el compañero, respecto, compañero, ¿cómo había dicho? ¿Me lo decís, por favor? Se terminó, la compañera de cátedra está pidiendo la voz acá. Perdón. No, si la compañera pide la voz, yo a Paula y al que lo diga le... Ya hablaron 3 veces. Nada, terminado. ¿O sí? Sí, ya terminamos. 1 minuto, vale. Bueno. No, respecto, primero, a este punto, del que yo, insisto, soy ¿sí se me escucha? No. Una ignorante absoluta, por eso convoqué un invitado para hablar del tema, ¿no? Pero, no sé, me parece que hay una cuestión de valores, de principios. Digo, yo creo que somos étnicamente católicos. En mi caso no estoy ni bautizada. En mi caso no estoy ni bautizada, quiero decir, pero creo que étnicamente soy eso y entiendo culturalmente está bien, culturalmente. Cultura católica. Ok, me parece que es eso. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, en los países, mencionaba recién Hugo,
Todo vuelve. Como Brasil, que están teniendo un fuerte crecimiento de la iglesia evangélica, y ahí creo que son los pentecostales, que es una cosa impresionante. Ahora estuve hace poco. Claro, vos estuviste. Sí, es una cosa pero impresionante como la cultura que tiene uno, como de promover estafas piramidales, y el objetivo es como tener un súper 0 kilómetro y una mansión. Pará, no hablé ni 5 segundos. Bueno, pero quería ir en realidad al punto que sí me compete más por ahí, que era la pregunta de Osvaldo respecto a la tercera posición. Ahí va. Que es la siguiente. No, habíamos hablado, creo que cuando hablamos de las clases que hablamos de las organizaciones libres del pueblo, de la tercera posición en 3 sentidos distintos, ¿sí? En un sentido geopolítico, que sí ahí aparece esta cuestión en su momento de la Guerra Fría, y hoy en día lo que plantea Osvaldo más de un mundo multipolar. Que igual, a mí me parece que en eso se mantiene igual de vigente, esta es mi respuesta, ¿no? En tanto, lo que se plantea ahí el justicialismo es que podemos desarrollar un sistema socioeconómico y político propio, que no necesitamos importar ni de los yanquis, ni de los marxistas, ni de los chinos, podría ser, o de la India, en el mundo que se venga, que es el justicialismo. Después, la tercera posición en un sentido filosófico, que es entre el idealismo y el materialismo, que lo planteaba Cristian más temprano, y que es básicamente el humanismo integral, por ir acá atando cabos entre lo que planteaban los dos invitados. Y después, la tercera posición en un sentido ético, que es entre el individualismo, antes dije entre el idealismo y el materialismo, y en un sentido ético entre el individualismo y el comunismo, que es entonces la comunidad organizada. Entonces, para mí sigue vigente en los 3 sentidos la idea de la tercera posición, solo eso. En la 9ª clase, sigan participando, tenemos la tercera posición como alternativa histórico-política, así que... Y no les preguntamos a los invitados si se tienen que ir, porque para Osvaldo, sí, por eso, así que yo creo, las palabras de despedidas, Nidia. Un gran abrazo para Río Grande. Nidia está con mal de la garganta, me cedió a mí. No, yo lo que pregunto para la próxima, las clases que queden, tomen el discurso de Perón, donde inaugura la Escuela Superior Peronista y donde hace la presentación en el Congreso el 1 de mayo del 74, cuando él presenta el modelo argentino para el proyecto nacional. Creo que ahí están los grandes lineamientos de lo que estábamos planteando acá. Y en el modelo argentino para el proyecto nacional nos vamos a encontrar el rol que tiene cada uno de los grandes sectores de la sociedad. El trabajo, los empresarios, la cultura, los profesionales, los militares. Así que yo recomiendo eso, que vamos a poder clarificar o nos van a dar esas partes, esas pautas, mucho de lo que ha charlado Santiago y lo que charló Cristian. Y no sé si están de acuerdo, quedamos liberados, nos despedimos, ha sido un gusto, y sonaron los muchachos porque los vamos a seguir llamando, ¿viste? Para el próximo año y próximas ediciones, acá a 10 años, vamos a tener algo armado. Contar lo que tenemos pensado hacer para el año que viene. Después lo contamos, sigan el sábado que viene. Chao, se cuidan, suerte. Gracias Cristian. Se cuidan, gracias Cristian. Por venir. Después vamos a ver los terneros allá. Suerte. Bien, aprendí a decir ternero.